Buen día, profesor. En esta ocasión en el video se presentará la práctica 1, que es sobre la conmutación de los transistores PNP y NPN. Mostraremos el circuito en el simulador, Liveware, el circuito en físico y el circuito con sus debidos cálculos. Esta práctica consta del módulo Actualización de Sistemas Mecatrónicos y los integrantes del equipo es Damián Torres Tapia y Javier Salgado Cueto. Bueno, empezaré. El circuito se explicará más detalladamente en el armado en físico y también en el simulador, por lo que ahorita me centraré en los cálculos. Bueno, en el primer circuito podemos ver que es con el transistor NPN. Lo primero que se debe sacar es la resistencia del diodo LED para que el diodo LED no se queme, ya que se está alimentando con 9 voltios y el voltaje máximo del LED es de 2.5. Entonces queda como voltaje de entrada menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED y esto da un total de 325 ohms. Esa es la resistencia de LED, ya que su corriente es de 20 miliamperios. Y después en la resistencia de base, que es una de las más importantes, también para disminuir los 9 voltios y que dé el voltaje de disparo, que son los 0.7. Entonces la fórmula es voltaje de entrada menos voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es de 150 miliamperios. Esto ya viene fijo en su hoja de datos técnicos del transistor. Y esto da como resultado 55.33 ohms. Esa va a ser la corriente de la base. Y la corriente del R2, que es la resistencia de protección para que cuando esté apagado el transistor esté polarizado de negativo y no haya una corriente estática que lo afecte, va a ser de 1000 ohms. Bueno, ese es para el transistor NPN. Y para el transistor PNP vienen siendo exactamente los mismos cálculos, ya que lo único que cambia es el transistor, ya que en emisor ahora se estará conectando el diodo LED y colector será tierra y estará polarizado con negativo. Bueno, ahora pasaremos a los siguientes circuitos con el transistor. Empezaremos de nuevo con el NPN. Este circuito, el anterior circuito era cuando el transistor se conmuta, hace que prenda el diodo LED cuando presiones el push button. En este caso, cuando el transistor no esté conmutado, es decir, que su circuito, que su contacto dentro del transistor esté abierto, el diodo LED estará prendido y cuando se conmute el diodo LED se va a apagar. Básicamente es lo contrario al otro circuito. Bueno, lo primero es sacar la R1, que es la resistencia de protección del transistor, y la R1 es voltaje, que son los 9, sobre la corriente del transistor, que son 150, y da como resultado 60 ohms. Después sacaré la resistencia de base, que es la misma fórmula. La resistencia de base es voltaje de entrada menos voltaje colector emisor sobre corriente de base. Y bueno, da como resultado 55.33 ohms de nuevo. Es la misma resistencia. El R2 es una resistencia de protección para que, como es NPN, está polarizado hacia tierra para que no haya una corriente estática de nuevo. Y la resistencia de LED es lo mismo. La resistencia de LED es voltaje de entrada menos voltaje de LED sobre su corriente, 9 voltios menos 2.5 sobre 0.020 amperes y da 325. Así son las respectivas resistencias y el circuito así funcionará correctamente. Y en el caso del transistor PNP viene siendo exactamente los mismos. Lo único que cambia es el transistor y lo mismo, que ahora el emisor se irá a tierra. El emisor será positivo y el colector a negativo. Eso vendría siendo la parte de los cálculos de los 4 circuitos de transistor en conmutación. A continuación se harán en el simulador. Como podemos observar, aquí tenemos los circuitos simulados del transistor como interruptor. La funcionalidad de estos circuitos es propiamente utilizar al transistor en su función como un interruptor. Lo que se intenta demostrar en estos circuitos es pues utilizar al transistor como un interruptor para saber
Si este funciona como un interruptor, se le pusieron LEDs a cada uno de los circuitos. Tenemos 4 circuitos, 2 correspondientes al transistor NPN y los otros 2 al PNP. Uno de ellos, uno de los circuitos, tiene la función de ser un interruptor. Al iniciar la simulación requiere de presionar el pulsador para que accione el LED, y en los otros 2 circuitos al iniciar la simulación el LED ya se encontrará encendido. Entonces hará lo contrario. Iniciando la simulación y empezando con los primeros 2 circuitos, debemos presionar el pulsador para que se cierre el circuito de base. Aquí le llegue el voltaje correspondiente a base para que se cierre internamente y pues cierre el circuito del LED para que pueda encender. Como podemos ver, pues está recibiendo un voltaje positivo. Ahora está conectado y supongamos que aquí está abierto, imaginando, y pues necesita de que pulsemos aquí para que cierre el voltaje aquí, pase, llegue a base y internamente, imaginariamente, cierre el circuito y el LED reciba la tierra que necesita para encender. Entonces, presionando el pulsador, pues nos damos cuenta que el circuito está cumpliendo con lo que nosotros deseamos que cumpla. Al pulsar el pulsador, le pasa el voltaje por aquí, llega a base y cierra su circuito. El transistor funciona ahí como interruptor. En este caso es un circuito con el transistor NPN, y el de al lado es lo mismo pero utilizando un transistor PNP. Pues el circuito hará pues lo mismo. Necesita de que pulsemos el pulsador para que pase voltaje y accione igual el transistor, pues cierre su circuito de el diodo LED, y pues pulsándolo y nos damos cuenta que igual funciona adecuadamente. El LED enciende sin problemas. Si dejamos de pulsar, se dejará de fluir un voltaje a la base del transistor, y pues el LED dejará de encender. Esto pasa en ambos casos del circuito. En los otros 2 circuitos pasa lo contrario. Al iniciar la simulación, los 2 circuitos ya cuentan con el LED encendido. Es lo mismo. Aquí tenemos un circuito con el transistor NPN, y de este lado tenemos igual el mismo circuito pero con un transistor PNP. Su funcionalidad es algo similar a la de los primeros, solo que en este caso, en vez de encender el LED, lo va a apagar. Va a ser igual estamos ocupando el transistor como un interruptor, pero se podría decir que hace lo inverso a los 2 primeros circuitos. Entonces en este caso, pues al estar encendido el LED, pues obviamente le está llegando un voltaje por aquí, y está siendo alimentado correspondientemente para que pueda encender. Aquí lo que va a pasar es que al presionar el pulsador, va a llegar el voltaje a base y se va a cerrar igualmente el transistor como interruptor, imaginariamente, y pues se va a desviar todo el voltaje hacia acá. Entonces ya no va a dejar va a fluir muy poco de este lado, y pues no, lo poco que va a fluir no va a ser suficiente como para accionar el LED. Entonces pues por eso se apaga. Si lo presionamos, pues observamos que cumple con las
las condiciones, al llegar el voltaje a base, pues el interruptor interno imaginario, el transistor se cierra y pues apaga el LED porque se desvía el voltaje. Pasa lo mismo con este otro circuito, presionamos y pues igual se apaga. Bueno, explicaré ahora el circuito en físico sobre la conmutación del transistor NPN. El circuito está alimentado por una batería de 9 voltios y bueno, se le llama conmutación porque es cuando el transistor pasa de la etapa de corte a la etapa de saturación, es decir, se convierte prácticamente en un interruptor. Bien, acá la base es la de en medio y la base está conectada con una resistencia. La resistencia es la que va a proporcionar el voltaje de arranque, el punto de corte, para que el transistor se conmute. Bien, la base, al ser NPN, la base va a estar conectado positivamente, es decir, la base se polariza positivamente. Entonces, conecta la resistencia, se conecta hacia el interruptor y el interruptor va conectado hacia positivo. Y bueno, esta parte viene siendo la parte de protección para que el transistor al estar apagado se polarice en negativo y así no pueda, la base al estar polarizada negativamente no va a funcionar. Por eso está conectado hacia negativo y tiene una resistencia de protección. Bien, en la parte de base del transistor viene conectado el diodo LED. El diodo LED viene conectado de positivo y se conecta de forma negativa hacia la base, y el emisor viene conectado directamente hacia negativo. Así es la etapa así se comporta el transistor en saturación y veamos su funcionamiento. Al presionar el pulsador, el transistor se conmuta y se cierra, haciendo que el diodo prenda, y al apagarlo el transistor se abre. Se le deja de suministrar el voltaje y se polariza con negativo, así para que sea una etapa de protección. Y al presionarlo prende, apaga. Es el funcionamiento del transistor NPN. Bueno, ahora pasaremos con el circuito físico del transistor PNP. Básicamente sigue el mismo funcionamiento que el circuito con el transistor NPN, solo que ahora, como su nombre lo indica, PNP. O sea que su base va a ser polarizada negativamente. La primera pata del transistor conector corresponde al colector. El colector se conecta hacia negativo. La segunda pata corresponde a la base. La base viene protegida con su debida resistencia y la resistencia se conecta hacia el pulsador y el pulsador se viene conectando hacia negativo, o sea que la base se está polarizando negativamente. Paralelamente se viene conectando una resistencia de protección para que se conecte hacia positivo, para que cuando el transistor esté desconectado se esté polarizando positivamente y no haya ningún problema. Es básicamente protección y no hay algún problema con alguna corriente estática. Pero en sí la base está polarizada negativamente, ya que después del pulsador se conecta hacia negativo. Bueno, y por último el emisor. En la parte del emisor viene conectado el diodo LED. El diodo LED también protegido con su debida resistencia y hacia positivo. Y al presionar, el transistor empieza su etapa de saturación y conmutación y se cierra. Presionamos, se cierra y soltamos y se abre el interruptor, que es el transistor. El siguiente circuito es igual con el transistor NPN, pero ahora el diodo LED estará prendido cuando esté alimentado el circuito, y cuando presionemos el pulsador el LED se apagará. Explicaré un poco el circuito para que se entienda su funcionamiento. Bueno, en el colector del transistor viene conectada una resistencia hacia positivo. Aquí prácticamente está haciendo un divisor de voltaje entre las resistencias y el transistor. Bueno, en la parte de la base viene con su respectiva resistencia para disminuir el voltaje directo de la batería de 9 voltios, ya que también está alimentado con una batería de 9 voltios.
Después de la resistencia sigue el botón, el pulsador, y el pulsador viene conectado hacia positivo. O sea que la base se está polarizando positivamente ya que es un NPN. Bueno, paralelamente, paralelamente al pulsador viene conectada una resistencia, que es la parte de protección. La resistencia viene conectada hacia la parte negativa para que cuando el transistor esté apagado esté sin presionar el pulsador, esté polarizado negativamente y no sufra la conmutación para que una corriente estática no lo altere y haga que prenda. Y en la parte del emisor viene conectada hacia negativo. Bueno, paralelamente en el colector viene conectada la respectiva resistencia del diodo LED para que lo mismo, los 9 voltios no le lleguen de lleno y lo puedan quemar. Y el diodo LED viene conectado hacia negativo, o sea que la parte positiva del diodo viene hacia el colector. Bueno, esto hace que, quitando un poco la parte del diodo LED, el transistor sufre una caída de tensión, una caída de voltaje. Eso hace que al presionar el pulsador y se cierre el transistor, haga la caída del voltaje, haga que no le llegue el suficiente voltaje al LED. Por eso es que al soltar el pulsador y el circuito se abra, el transistor se abra, el interruptor que tiene el transistor se abra, el voltaje le llegue directamente al diodo LED y esté prendido. Bueno, lo pasaría así a hacer. Es lo que digo. Así el transistor está abierto, no está polarizado ni nada. Y el diodo LED está prendido porque le está llegando directamente el voltaje. Bueno, con su resistencia lo está protegiendo. Y al conectarlo, el transistor se cierra y sufre la caída de voltaje antes mencionada. La caída de voltaje hace que no le llegue el suficiente voltaje al diodo LED y se apague. Soltamos y prende. Este es el funcionamiento de este circuito con el transistor NPN. Ya para finalizar, el último circuito tiene el mismo funcionamiento que el anterior con el NPN, solo que ahora utilizaremos un transistor PNP. Sigue el mismo principio de funcionamiento, solo que al ser PNP, la base va a ser polarizada negativamente. Bien, la primera pata constituye al colector. El colector se conecta directamente a tierra. La base viene con su respectiva resistencia para disminuir el voltaje y el voltaje no le llegue directamente y lo pueda quemar. Y para que logre activar el transistor, la resistencia se conecta hacia el pulsador y el pulsador se conecta hacia la parte negativa. Es decir, está polarizado negativamente, ya que de aquí está conectado hacia negativo. Paralelamente al pulsador se conecta una resistencia de protección y la resistencia va hacia positivo para que cuando el transistor esté apagado esté polarizado positivamente y no haya alguna corriente estática que lo dañe. Y en la parte del emisor, el emisor va conectado con su respectiva resistencia a positivo y lo mismo, se hace un divisor de voltaje. Bueno, paralelamente en la parte del emisor se viene conectando el LED con su respectiva resistencia de protección para que los 9 voltios no le lleguen directamente y lo quemen. Y el diodo LED se viene conectando hacia negativo. La parte positiva del LED se conecta hacia el emisor. Y cuando conectemos hará lo mismo, estará prendido. Ya que el transistor está abierto, no está en saturación. Y al presionar el transistor se cierra y ocurre una caída de tensión. Dicha caída de tensión hace que no le llegue el suficiente voltaje al diodo LED y no pueda prender. Por eso es que al soltar el interruptor interno del transistor, ya que está en saturación, se abre, en saturación de conmutación, se abre y deja pasar directamente el voltaje hacia el diodo LED. Es como si esto no existiera. Y al presionar se cierra. Bueno, esto constituye el final de los circuitos
de la práctica de transistores en conmutación, el transistor NPN y PNP. Muchas gracias, profesor.